Hola a todos, ya estamos llegando prácticamente al final del curso. Hemos visto en el capítulo anterior qué era el mixer en Traktor y cómo utilizarlo. Y bueno, también hicimos una pequeña prueba de mezclar un tema con el otro. Ya saben, lo que hicimos fue cortar las frecuencias bajas del tema que estaba en el deck B y vimos cómo con el crossfader pues hacíamos una pequeña transición para que no se notara tanto este efecto. Vale, nosotros en este capítulo vamos a centrarnos en lo que son los loops y los hot cues. Y bueno, ya saben que cuando vimos las cubiertas de Traktor nos faltó ver esta barra aquí, la que está al lado del cap, y los botones estos de in-out. Vale, estos son los controles de bucleo en Traktor. Bucleo o loop o repeticiones, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo utilizarlas en Traktor y bueno, lo primero que vamos a hacer como siempre, vamos a cargar un tema, por ejemplo, este que tengo aquí, lo cargamos en Traktor y bueno, vamos a ver ahora cómo se establecen los loops en un tema y cómo moverlos y bueno, también vamos a irnos a partes más avanzadas, ya saben, apretando la flecha esta, entramos al panel avanzado de los decks y vamos a ver cómo explicar el control move, este que vemos aquí y los diferentes parámetros que salen y los hot cues, que lo explicaremos más adelante, ¿de acuerdo? Vamos a centrarnos ahora solo en la parte del bucleo, que es la parte esta de arriba, y luego ya pasamos al control move. Bueno, pues un bucle, como he dicho al principio, es una repetición. Y Traktor nos va a dejar hacer repeticiones de fragmentos de audio de acuerdo a la duración de los pulsos. Por ejemplo, vamos a poner play en este tema y vamos a escuchar. Si yo, por ejemplo, quisiera hacer ahora un bucleo, ahora mismo, según está sonando, voy a apretar alguno de los controles que aparecen aquí. Vamos a agregar, por ejemplo, este. Si se fijan, cuando he apretado el control que pone 4, se me está haciendo un bucle de 4 pulsos y se me activa en verde tanto la zona del bucle seleccionado como el control active. Para que la canción vuelva otra vez a su ritmo y deje de escucharse el bucle, pues bueno, podemos pulsar o el botón 4 nuevamente o el botón active y el bucle desaparecería, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué opciones nos da Traktor de números. Ya saben que bueno, al pulsar 4 lo que nos ha hecho ha sido un bucle de 4 pulsos. Nos ha cogido los 4 pulsos de la rejilla y nos los va a repetir hasta que nosotros lo paremos, o bien volviendo a pulsar el número o bien dándole active. Sin embargo, Traktor también nos va a dejar hacer las repeticiones de los pulsos muy pequeñas. Fíjense que con las flechas que tenemos aquí, a la derecha y a la izquierda, podemos movernos a lo largo del panel y seleccionar pulsos muy bajos o pulsos ya más altos. ¿De acuerdo? Vamos a dejar play en el tema y voy a ir tocando los controles de bucle para que vean cómo afecta el número de pulsos a elegir. ¿De acuerdo? Vamos a darle al play y vamos a verlo. ¿Se dieron cuenta del efecto que he hecho? Iba poniendo un loop en 4 pulsos, lo bajé luego a 2, luego solo un pulso y bueno, utilicé estos controles como para dar un pequeño redoble en el bombo y bueno, siempre que estos controles los mezclemos con el tema de los efectos, que lo explicaremos ya en el capítulo siguiente, veremos que podemos conseguir transiciones bastante llamativas, pues dejando ese pequeño redoble con un poco de reverb o delay mientras suena otro tema, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Pero quiero que quede claro la manera de realizar los loops en Traktor, ¿de acuerdo? Esta sería una manera predefinida, donde Traktor nos deja pues, elegir los pulsos, los que queramos hacer bucle, pero existe la manera predefinida, que Traktor nos deja elegir los pulsos, pero bueno, existe otra manera que es utilizando los controles que vemos aquí llamados int y out. ¿Qué nos van a hacer estos controles? Pues bueno, mientras está reproduciéndose el tema, si pulsamos la tecla int, nos va a marcar el inicio del bucle. Y hasta que no pulsemos la tecla out, no va a finalizar el bucle, ¿de acuerdo? Con el botón in seleccionamos inicio del bucle y con el botón out, fin del bucle. Vamos a ver este efecto y cómo se trata en Traktor. Le damos al play como siempre y vamos ahora a establecer un bucle manual por nosotros.
Vieron como el tema al reproducirse, yo le di al botón In, apareció una pequeña flecha en color verde y hasta que no le volví a dar al botón Out, el color de la onda no se puso en color verde y por tanto el bucle no había finalizado, ¿de acuerdo? Así que ya saben, manera manual, int y out, para establecer nosotros un bucle manualmente y la manera que viene predefinida por Tractor, que nos deja elegir el número de pulsos en los que queremos hacer bucle. Bueno, una vez visto ya cómo utilizar los bucles, vamos al panel que encontramos en las opciones avanzadas donde pone Move y vamos a explicar un poco los controles que vienen en este pequeño panel. Bueno, Beat Jump es lo que es un salto en nuestra pista, por así entenderlo. Literalmente viene a ser como salto en el golpe, salto al pulso, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver cómo podemos hacer esto. Bueno, Tractor nos da la posibilidad de que nosotros avancemos a lo largo de un tema a través de la opción Beat Jump. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, vamos a suponer que vamos a ponerlo en 1. Y ahora, cada vez que yo apriete las flechas que vemos aquí a la derecha, la de la izquierda o la derecha, nos va a hacer saltos tanto hacia adelante o hacia atrás, como nosotros queramos. Vamos a darle al play, marcar esto en 1 y utilizar estas dos flechas para que vean el efecto que va a causar en la pista. ¿Vieron cómo me he ido moviendo? O sea, a medida que está avanzando el tema, yo tocando las flechas de izquierda a derecha, pues avanzo o retrocedo en el tema. Ahora lo tengo marcado en 1, quiere decir que solo se va a mover un pulso adelante o hacia atrás. Pero bueno, podemos moverlo 2 pulsos, 4, 8 e incluso menos. Vamos a ver el efecto que causa con menos pulsos para que vean. ¿Vieron? Puedo dejarlo pulsado o bien dándole golpes con el ratón. Es las dos maneras que existen para moverse a lo largo del bucle. Y bueno, si queremos movernos en opciones ya más completas, más movernos por ejemplo 8 pulsos, pues bueno, lo mismo, el mismo efecto causa. ¿Vieron cómo se va moviendo ahora? 8 pulsos hacia adelante o 8 hacia detrás. Y si se dan cuenta, esto está sincronizado. Y me explico. Quiero decir que cada vez que yo le dé a las flechas de adelante o atrás, lo que va a hacer Tractor es cuadrarlo en el pulso más próximo al que nosotros hemos dado con el ratón. Y para eso, no sé si se fijan que aquí en el Control Main tenemos estos dos botones activados, que son la cuantización y el Snap. Estos parámetros es interesante tenerlos activados a la hora de realizar, pues bueno, los Beat Jump, o ahora cuando veamos los Hot Cues, pues es interesante tener estas dos opciones pulsadas porque así es la manera en la que siempre van a estar nuestros pulsos cuadrados. Siempre nos los va a coger pues al inicio de un pulso o al final, dependiendo de la velocidad con la que nosotros estemos pulsando el ratón. ¿De acuerdo? Así que ya sabemos utilizar el Beat Jump y bueno, vamos a ver más opciones, por ejemplo esta llamada Loop, que lo que nos va a permitirnos es movernos a lo largo del loop, ¿de acuerdo? Ya saben que este panel es todo lo relacionado con los movimientos dentro de nuestra onda. Bueno, el primero es saltar entre sí, movernos sin más a lo largo de la onda, y este significa pues movernos a lo largo del loop. Es decir, mientras está sonando un loop, por ejemplo, vamos a pulsar un loop de 4 pulsos, vamos a ponerlo por aquí. Y bueno, esta opción lo que nos va a permitir ahora es mover el loop que tenemos seleccionado, el número de pulsos que pongamos en esta barra. Si yo ahora pusiera aquí 4, él va a mover el loop al siguiente compás de 4×4. Vamos a ver. ¿Ven cómo se va moviendo el loop? Y bueno, puedo moverlo menos o más. Vamos a ponerlo, por ejemplo, que lo mueva en 16.
el funcionamiento es similar. Ya podemos poner pues que nos lo mueva a pulsos más avanzados o bueno, pulsos más cortos como medio pulso o un pulso. Eso ya como nosotros queramos jugar con el tractor y darle nuestro pequeño toque. Bueno, vamos a seguir viendo más opciones. Por otro lado nos queda la opción Loop In y Loop Out. Y como pueden pensar, está relacionado un poco con los botones estos de aquí. A ver, voy a explicarme. Vamos a desactivar los bucles. Y si ustedes vieron, cuando yo activo un bucle, se nos ponen aquí dos pequeños triangulitos que nos indica el in y el out. ¿De acuerdo? Pues bueno, lo que nos va a permitir este panel, el move con el loop in, va a permitir mover o bien el loop in por aquí, o si seleccionamos esta opción, el loop out. ¿De acuerdo? Ya sea adelante o hacia atrás. Vamos a ver. A poner loop in, seleccionar dos y movernos. Ven que ahora el triangulito de color verde se ha movido dos pulsos. Lo teníamos aquí y se ha movido un pulso y dos pulsos. Ya ha llegado hasta aquí. Si nosotros tuviéramos activado el play, mientras se escucha el loop, vamos a seleccionar loop, saben aquí 4, y vamos a darle al play. Y vamos a movernos a lo largo del loop in. Y lo mismo podemos hacer con el loop out. Vamos a moverlo. Vamos a ponerlo también en medio compás. Vieron el efecto también. Así que ya saben, el panel Move nos va a permitir o bien movernos a lo largo de toda la pista entera, mover un bucle de posición. Si por ejemplo tenemos en una posición determinada y queremos avanzarlo 4 pulsos, pues ya saben, utilicen esta opción de moverse el loop 4 pulsos hacia adelante, por ejemplo. Y bueno, loop in y loop out, que lo que nos va a permitir básicamente es mover el inicio y el final de un loop. Bueno, una vez hemos visto la utilización de los loops en Tractor, ya sabemos que con la zona esta que tenemos aquí nos va a permitir seleccionar automáticamente el tamaño del loop. Con los botones In y Out estableceremos el inicio y el final del loop. Y bueno, estuvimos viendo un poco el panel Move, cómo movernos ya sea a lo largo de nuestro tema, mover un loop o mover los puntos de inicio y final de un loop. Ahora vamos a tratar un tema muy interesante en Tractor llamado los hotkeys o los queues, que podemos acceder a través del panel que encontramos aquí debajo de Move. Pinchamos y se nos abre un panel que, bueno, encontramos una serie de opciones que vamos a ir explicándolas a continuación. Lo primero que voy a hacer es cargar un tema, por ejemplo este que tengo por aquí. Lo voy a cargar y vemos que en Tractor nos aparece en este panel pues 8 botones. Uno de ellos ya está coloreado en color blanco y el resto sale en negro. Los botones en color negro significan que estos slots o estos puntos de inserción están libres y podemos utilizarlos. Cuando aparezcan coloreados es que los estamos utilizando con alguna de las características de los queues, ¿de acuerdo? Así que vamos a ir viendo cada uno de estos marcadores, que es lo que se conoce como hotkeys, que bueno, lo que nos va a permitir es acceder rápidamente a ciertas partes de un tema, ya sea para hacer ritmos nosotros con los hotkeys, establecer puntos de fade in y fade out, o también lo podemos utilizar para establecer puntos de carga automáticamente. Bueno, las características de los cues podemos tocarlas en el panel este que vemos aquí. Vemos que se nos despliega una lista con los diferentes tipos que podemos seleccionar. Y bueno, el primero de todos, que vemos marcado como grid, significa aquellos puntos de inserción para ajustar la rejilla. Viene a ser similar a pulsar el botón este dentro de rejilla. Cuando tratamos el tema de los bit grid ya lo vimos. Y bueno, automáticamente Tractor selecciona el primer punto como el inicio del tema. ¿Para qué? Para poder él ajustar la rejilla automáticamente. Así que este punto es necesario mantenerlo almacenado aquí. Y bueno, si lo quisiéramos borrar, pues bueno, pulsamos el botón este con icono de papelera para eliminarlo. Y para insertar un nuevo punto, por ejemplo, si yo quisiera insertar un nuevo punto, el 2, le doy aquí con el ratón al slot número 2 y bueno, vemos que nos ha creado un punto numerado con el número 2 y bueno, en la lista podemos elegir de qué tipo sea. Vemos que por defecto Tractor nos lo pone del tipo queue,
pero bueno, este voy a explicarlo más adelante, voy a centrarme ahora en el resto y vamos a ver qué es un punto fade in y fade out. Bueno, vamos a marcar este como fade out, ¿de acuerdo? Y bueno, los puntos fade in y fade out sirven para hacer reproducciones automáticas entre temas. Bueno, voy a borrarlo del principio y vamos a colocarlo, por ejemplo, en esta sección del tema. Voy a reproducirlo. Bueno, y aquí yo voy a colocar ahora mismo un fade out, ¿de acuerdo? Voy a pulsar el número 2 y voy a seleccionarlo como fade out. Bueno, ahora voy a agregar otro tema dentro de mi lista de reproducción. Voy a coger este, por ejemplo. Y bueno, voy a moverme con este tema al principio de aquí, al bombo. Voy a ponerlo por aquí, el fade in, con el número 1. Y lo voy a colocar del tipo fade in. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué vamos a conseguir con esto? Lo que se consigue con estos puntos de inserción es que cuando yo esté reproduciendo un tema, por ejemplo, en este caso en el deck A, y tenga un marcador de fade out, y cuando tenga otro tema en el deck B con un marcador fade in, se va a iniciar la reproducción automáticamente cuando Traktor llega a este punto. Vamos a ver que al reproducir este tema y llegar justo al punto de inserción marcado como fade out, empezará a reproducir el tema en el punto marcado como fade in en el track B. Vamos a darle el play y veremos cómo lo hace automáticamente. Bueno, vieron cómo automáticamente, cuando se llegó al punto marcado como fade out, empezó el tema que tenemos en el deck B a reproducirse, porque teníamos aquí puesto el fade in. Así que ya saben, si queremos poner automatizaciones de temas, es necesario utilizar estos marcadores que van a ser muy interesantes por si queremos prepararnos nuestras sesiones en casa y bueno, tener una referencia en los marcadores para que se inicien automáticamente. Bueno, vamos a borrar los puntos de inserción que tenemos por aquí. Y este también vamos a borrarlo. Bueno, voy a explicar el siguiente punto de inserción que nos sale. Vamos a volver a marcar aquí el número 2. Y este tipo de punto se llama load. ¿Qué nos va a hacer este punto? Que cada vez que carguemos una canción en el track, él automáticamente se va a situar en el punto donde hayamos marcado el load. ¿De acuerdo? Por ejemplo, voy a quitar esta canción, voy a cargar otra. Y ahora, si yo quisiera cargar la misma canción que tenía antes, para que vean el ejemplo, el punto load, vemos que él automáticamente se ha colocado en nuestro punto load. Y si yo le doy al play, va a empezar a reproducir siempre de este punto. Es muy útil para almacenar aquellos puntos en las canciones donde queramos que se reproduzcan, pues no al inicio, sino más adelante. Y bueno, es una característica muy interesante que nos da Traktor. Otros puntos que existen en Traktor son, bueno, el grid, ya lo habíamos explicado al principio. Va a ser similar al icono este, ya que nos va a modificar la rejilla. Y bueno, ya esto lo habíamos visto en el tema de BitGrid. Y el último punto que nos queda por explicar es el punto llamado loop. Voy a, por ejemplo, seleccionar también, bueno, este voy a borrarlo. Y voy a seleccionar el punto 2. Sabemos, nos lo coloca automáticamente como queue y lo voy a seleccionar como loop. Como vemos, nos ha colocado dos marcadores, aquí y aquí, y por defecto siempre nos va a hacer un loop de 4 fases. ¿De acuerdo? ¿Para qué sirve esto? Pues para acceder rápidamente a loops dentro del tema. Voy a, por ejemplo, a seleccionar otro loop por aquí. Vamos a ver, a darle al play. Aquí he colocado yo otro punto, voy a marcarlo como loop. Y bueno, fíjense que si yo ahora voy presionando cada uno de estos controles que tenemos aquí, voy a poner play el tema. Tenemos el loop este. Y si quisiera moverme ahora al loop que estoy marcando con el número 3, ¿ven? Me va haciendo un loop en esa sección. Si quiero volver otra vez al loop número 2, pues vuelvo a apretar el botón número 2.
¿De acuerdo? Así que ya saben que los puntos de inserción es para tener acceso rápido a ciertas secciones del tema, ya sean mediante loop, el botón load, que ya vimos cómo era, el grid, que era para indicar el inicio de la rejilla, y bueno, los controles estos de fade in y fade out, que ya vimos cómo podíamos utilizarlo con dos temas. ¿De acuerdo? Los puntos de inserción, aunque es conveniente tener un controlador externo para tocarlo, ya que ahora vamos a ver los hotkeys y veremos que con un controlador pues el juego que se puede dar, porque con el ratón pues bueno, va a ser muy difícil movernos por los diferentes puntos. Pero bueno, sé que los que utilicen un ordenador para controlar Tractor, existen puntos hotkeys que se pueden manejar a través de las teclas del teclado, lo que solo nos va a permitir manejar 5 simultáneamente. Si, por ejemplo, apretásemos las teclas numéricas 1, 2, 3, 4 y 5, se nos van a accionar aquellos hotkeys que estén del 1 al 5. Y para el trackback es del 6 al 0. ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, si ahora pulsara el número 2 con el teclado de mi ordenador, ¿ven? Me iría al loop 2 y si presionara el 3 me va a ir al loop número 3. ¿De acuerdo? Aunque esto es más fácil hacerlo con un controlador externo, como he dicho, y bueno, voy a explicar ahora la última característica de los puntos de inserción, que son los Q, y cómo se suelen utilizar. Bueno, ya por último quería explicar los puntos de inserción llamados Q, porque son los que realmente van a darnos un mayor juego en Tractor, ¿de acuerdo? Yo por aquí he cogido un tema y he ido marcando ciertas secciones en las que me gustaría ir accediendo automáticamente a medida que aprieto estos botones que encontramos aquí. Vale, para eso sirven los botones Q. Ya vimos cómo eran la utilidad de los otros botones, pero el Q, vamos ahora con un ejemplo práctico, ver cómo funciona. Yo, por ejemplo, he cogido aquí un tema donde en el Q número 1 tengo puesto pues lo que es el tema entero con su percusión, su bajo, sintetizador, lo que viene siendo un fragmento del tema entero. Vamos a reproducirlo. Y bueno, cada vez que apriete el hotkey número 1 voy a acceder a esa parte del tema. ¿De acuerdo? Y bueno, por otro lado, en medio de esta canción, pues bueno, había un sintetizador que a mí me parecía curioso. Vamos a ver por aquí, para que lo escuchen. Bueno, había un sintetizador que yo he ido cogiendo las notas de cada sintetizador, ¿no? He ido cogiendo las notas de este sintetizador poco a poco, las he ido troceando y bueno, escúchenlo para que vean qué partes me he quedado yo con ellas. ¿De acuerdo? Vieron que por aquí pues cogí el número 2. Y bueno, por aquí después como una especie de redobles con la caja, ¿vale? Y bueno, pues ahora voy a hacer un ejemplo con mi controlador externo. Ya saben que ustedes pueden hacerlo solo con, o bien o con el ratón, si no tienen un controlador externo, o bien solo utilizando 5 puntos de inserción con el teclado de vuestro ordenador, del 1 al 5. Y bueno, yo voy a darle al play al tema a partir de aquí, del hotkey número 1, y van a ver cómo voy a ir combinando pues esta parte del tema con el sintetizador, ¿de acuerdo? Así pueden apreciar el juego que se puede dar con los hotkeys, ¿de acuerdo?
Bueno, ya verán un pequeño ejemplo de cómo iba siempre avanzando al hop queue número uno, que es donde estaba el tema entero, y bueno, fui combinándolo pues con el resto de fragmentos que tenía cogido el sintetizador, y bueno, se hizo una especie de remix aquí un poco en directo, ¿no? De cómo íbamos juntando partes del tema, y bueno, esto en sesiones en directo con público pues queda bastante bien, sobre todo si conocen el tema, porque ven como el DJ pues bueno, no se está limitando a mezclar solo un tema con el otro, sino que está intentando dar juego y la verdad que eso se agradece bastante. Y bueno, todo esto es lo que quería explicar sobre loops y Hoptube. Ya saben que para cualquier duda tienen el foro de la asignatura abierto. Muchas gracias.